Bueno, bienvenidos a Sin Camino a Hollywood una vez más con este nuevo capítulo. Bueno, por supuesto, no podíamos eh, dejar de hablar de alguna película colombiana, ¿no? Entonces esta es la ocasión de hacerlo. Vamos a hablar de La Estrategia del Caracol, una película dirigida por Sergio Cabrera, que justamente este año está cumpliendo ya 30 años esta película, ¿no? Eh, bueno, en lo personal para mí es una película muy importante por muchas razones, ¿no? No solamente por la época precisamente en Colombia, sino también por digamos, por diferentes temas que trata. Y digamos que para mí sí tuvo un impacto muy importante cuando yo la vi, que tenía 14 años en ese momento. Eh, y bueno, ya ahondaremos un poco más en detalles específicos de esta película. Le doy el paso a Paco, que nos va a describir la ficha técnica. Muy bien. La Estrategia del Caracol es una película colombiana de 1993. El director es Sergio Cabrera, que bueno, tengo entendido que estudió cine en Londres. Los créditos del guión es Sergio Cabrera, Humberto Dorado, Jorge Goldenberg, Ramón Jimeno y Frank Ramírez. Entre algunos de los actores que aparecen en la película está Fausto Cabrera, que es el padre del director y que hace este personaje del filósofo con vista o look marxista de Marx, Frank Ramírez, Delfina Guido, Vicky Hernández y Humberto Dorado. Son los que tengo aquí como principales, pero bueno, es un casting bastante largo porque pues es una película coral. Entonces, bueno, son un montón de actores los que aparecen. Ahí nada más como detalle o dato chistoso, pues tenemos un Carlos Vives pues bastante joven trabajando o haciendo la de reportero en la película al inicio y al final de la película. Los productores son Salvatore Basile, Marianela Cabrera, Sergio Cabrera, Leopoldo Guerra, José María Nieto y Sandro Silvestri. La música es de Germán Arrieta, el fotógrafo es Carlos Congote y los editores son Manuel Navia y Nicolás Wentworth. Y bueno, con lo que puedo empezar a abrir boca es que bueno, es una película que yo le tengo un montón de cariño porque fue esta película yo la vi en 1995, tuvo una distribución bastante lenta y larga en el mundo a pesar de ser en el 93. En México llegó en diciembre de 1995 y bueno, yo la vi en la primera muestra internacional de cine que vi completa en mi vida en la Cineteca Nacional, ¿no? Todavía me acuerdo que me compré mi abono porque vendían un abono que tú todos los días ibas y te iban haciendo un hoyito de que ibas avanzando en las películas. Y bueno, tenía mi lugar favorito en la sala 3. Iba con mi novia de la prepa y pues esa muestra toda la vi completa y todavía tengo recuerdos muy afectuosos. Y esta película pues me voló la cabeza, me encantó. Y pues con eso empiezo. Bueno, decía yo que a mí en lo personal esta película es muy importante porque digamos que para esa época que, como decía, yo tenía 14 años, obviamente como todo el mundo, digamos, uno empieza, digamos, como metiendo los pies en el gusto por el cine, pues en el cine gringo, ¿no? Pero cuando apareció esta película sí fue, digamos, como ver por fin una película colombiana con la que uno se identificaba mucho, ¿no? Yo, digamos, desde el comienzo y hasta ahorita que la volví a ver para esto, eh, reconozco muchas cosas, ¿no? A mí la familia, digamos, el inquilinato reconozco mucho, por ejemplo, a mi familia materna. La siento muy cerca, digamos, como esta cosa como tremendamente colectiva de muchísima unidad en general. También fue muy importante para mí en el sentido de generar como un pensamiento ciertamente político en ese momento en específico, ¿no? Sobre la injusticia, ¿no? Sobre las diferencias de clase. Yo no tenía prácticamente noción de eso en ese momento y esta película fue muy reveladora en ese sentido.
También la ciudad de Bogotá, ¿no? O sea, esto del clima, digamos, uno le cuesta un poco ver eso, a uno le cuesta un poco ver esas cosas, la rutina un poco lo hace que uno no tenga suficiente conciencia de eso, ¿no? Pero cuando lo ves representado en el cine, que yo creo que eso es una función importante que tiene el cine, que te sirve como de reflejo, ¿no? En ese sentido, ver la ciudad de Bogotá, el centro de Bogotá esté ahí representado, el frío, la lluvia, las noches de Bogotá, eso también, digamos, fue como muy impactante. Recuerdo que la fui a ver, digamos, en una sala repleta, porque esta película en la historia del cine colombiano es uno de esos pocos casos de un gran éxito tanto en la taquilla como en la crítica, ¿no? Que no es fácil, bueno, en general en el cine no es fácil encontrar esas películas que tienen como ese éxito, sobre todo una película latinoamericana, ¿no? Como en éxito en ambas cosas. Y recuerdo, yo fui a verla con mi mamá, entonces, y era una película, digamos que, claro, en la clasificación de allá era para mayores de 12 años, pero había un montón de cosas ahí que tenían que ver con cosas más bien adultas, no solo en lo sexual, sino en los temas o cosas así. Y recuerdo que eso también me generó mucho impacto, como de tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Y bueno, un poco el antecedente es que esta película tuvo un proceso muy largo para salir adelante, porque empezó a filmarse en el año 88. Y entonces esta película ganó un premio en el Instituto Público de Cine allá, que se llama Alfocine en Colombia, pero entonces el instituto lo liquidaron unos años después, y entonces al final no les dieron el dinero de la postproducción. Entonces ya habían filmado prácticamente la mayoría de la película, y la película quedó encerrada, digamos. Entonces Sergio Cabrera estuvo en La Habana presentando una película anterior de él, y ahí entró, como en muchas de las historias de Colombia, apareció García Márquez, ¿no? Que él le había contado a García Márquez la historia de una cosa que había visto en el periódico, que era, él estaba estudiando en Londres, cine, Sergio Cabrera, y entonces le mandaban recortes del periódico porque estaba muy clavado con el neorrealismo. Entonces él sabía que en el neorrealismo muchas de las historias de las películas habían surgido como de eventos reales, ¿no? de cosas reales. Entonces le mandaron una noticia muy corta en el periódico que decía que como, algo así como inquilinatos se evapora, desaparece, ¿no? Entonces a él le llamó mucho la atención eso. Y por el otro lado hay una historia muy interesante con Sergio Cabrera, y es que él muy de joven se fue a estudiar a China cuando era niño, adolescente, con su papá, que que hace el papel de Jacinto en la película. Efectivamente ese era su papá, ¿no? O sea, era un veterano republicano de la guerra civil, y se fueron a China, y entonces en esta educación maoísta que les daban en China había un cuento que decía de un campesino, un agricultor que la montaña había crecido y le había cubierto de sombra los cultivos. Entonces él empezó a cavar, digamos, a picar la montaña para quitarla, ¿no? Y entonces sus vecinos se reían, y él decía, pues es que no lo voy a hacer solo yo, lo van a hacer mis hijos y los hijos de mis hijos y todas las generaciones, ¿no? Entonces un poco esos dos antecedentes narrativos de inspiración fueron los que le generaron la idea de la película. Entonces en La Habana, con García Márquez, él le contó la historia y le había llamado mucho la atención. Entonces García Márquez le preguntó pues qué había pasado con la película, y le dijo, no, está guardada porque no pudimos conseguir para terminarla. Había una parte del rodaje que faltaba terminar, y también la postproducción. Y pues García Márquez hizo uso de su influencia y hizo unas cuantas llamadas, y la película consiguió pues inversionistas, ¿no? Sobre todo una muy importante fue que para la distribución de la película después
fue que le habló a Gillo Pontecorvo, que es el director de La Batalla de Argel, una película, un clásico anticolonialista muy importante, que era el director del Festival de Cine de Venecia en ese momento. Entonces le abrieron las puertas de una forma muy importante, ¿no? Entonces hay varios temas ahí. Hay una cosa un poco con ese antecedente con respecto a la película específicamente. Es muy importante el tema del padre. O sea, cuando uno conoce ese contexto, se entiende que esta película es una película que le hizo Sergio Cabrera en buena parte a su papá, ¿no? Porque este personaje de Jacinto era tal cual, y de hecho Fausto Cabrera, que es el actor que interpreta a Jacinto, es uno de los pioneros del teatro en Colombia. Muy importante en eso, haciendo puestas de obras clásicas y de autores clásicos, ¿no? Entonces hay imágenes en cierto momento, todo esto del teatro, que el personaje que es tramoyista del teatro, él subió en la torre armando las bombas Molotov, cantando las barricadas, ¿no? Que era la canción como de los republicanos, ¿no? Comunistas. Entonces, digamos que en ese sentido uno entiende que es un homenaje al papá, ¿no? Ahora hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con Colombia, específicamente con la situación histórica de Colombia, ¿no? Que es el asunto de la tierra, ¿no? Había como una especie, esto es como una especie de representación simbólica de esta cosa del despojo de la tierra, que en Colombia pues es un tema transversal, ¿no? Y bueno, hablando aquí ya hemos hablado varias veces de varias películas de los 90 y de la importancia que tuvieron para nosotros y en general las características que tenían. En Colombia los 90 fueron una época bastante cruda, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Y de hecho al final de la película aparece una dedicatoria a Silvia Duzán, que era o sea, era como la coordinadora de la producción, que la asesinaron los paramilitares, ¿no? Antes de que, o sea, ella participó en la realización de la película y la mataron los paramilitares, que eran como un ejército de extrema derecha financiado por el narcotráfico, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Y bueno, para mí en específico el asunto acá es el asunto de la dignidad, ¿no? Que se hace muy explícito en el fondo con el personaje que allá le llamamos el culebrero, ¿no? El que de hecho tiene sus culebras, que aquí en México se les conoce más como los merolicos, ¿no? Es este personaje, ¿no? Que al final en la entrevista, justo porque todo esto es una entrevista que le están haciendo a él, ¿no? Que él cuenta la historia y de cierta forma, como con los merolicos acá, pues después no sabes qué tanto es cierto y qué tanto no, ¿no? Y entonces él dice, le pregunta, pero ¿para qué si al final perdieron ustedes? O sea, no está la casa, no hay nada, se fueron a un terreno baldío, casi que ilegal, y entonces él dice, pues es la dignidad, ¿no? Y ese asunto de la dignidad, me parece que es el tema crucial de la película, ¿no? Entonces, bueno, perdón la interrupción, la introducción tan larga, pero había que dar como ese contexto, ¿no? Pues no sé quién quiere. No, pero es que es bien interesante todo lo que estás contando, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, no hay mejor presentación que esta para la película. A mí sí me impactó mucho. Yo la verdad yo no la había visto. Me gustó bastante. O sea, esto que mencionó Paco de la estructura coral, algo así que realmente me fascinó fue toda la parte como, o sea, el tratamiento realista que tiene la película y esta comicidad, o sea, que nunca se pierde, que hace que de alguna manera pues crea como mucha tensión y y creo que, o sea, si el tema es la dignidad, o sea, que creo que sí, también coincido en eso de que pues es como lo que se te queda como más marcado. O sea, sí logra ser como una crítica que pues
yo creo que va como, no hace un mensaje universal, sino más bien sí o sea, una situación como pues, latinoamericana, ¿no? O sea, de que pues es un tema como doloroso para nosotros, ¿no? Tanto para mexicanos, colombianos, o sea, creo que a mí por ese lado me pegó también bastante. A mí en lo personal me gustó mucho mi personaje preferido realmente no fue el papá, creo que sí fue el perro, o sea, el personaje del abogado. Que se parece a Chespirito, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Tiene algo que me recordaba. Igual y sí, ¿eh? Bueno, que por cierto, él está también en la escritura del guión, Fran Ramírez, el actor. Él es el... Bueno, es uno de los guionistas, que eso es interesante porque no solo él, sino el otro que es el otro abogado, el abogado del rico. Qué bueno. También escribe, también está en el actor. guión. O sea, hay un par de actores muy, muy protagónicos que están en la escritura del guión también, ¿no? Sí, pero sí es como muy... O sea, creo que sí es una película que realmente hoy en día pues puede como realmente ser como muy, muy dura de volverse a ver. Uh-huh. O sea, qué bueno que esté en YouTube. O sea, y que puede, neto, en serio, véanla. O sea, no hay pretexto para no verla. O sea, es algo que tendrían que ver. Y pues sí, ¿no? O sea, a mí desde el lado de la crítica social que hace de toda esta cuestión como de la desigualdad, toda esta cuestión de pues ahora sí de que el tema de la gentrificación, uh-huh. O sea, que ahorita la gente habla así como mucho de, sí, de que son expertos para hablar de la cuestión y demás, y, o sea, y de cómo lo aborda en tu país, ¿no? Sí. O sea, sí está como muy... O sea, a mí también como que o sea, siento que tiene como o sea, a lo mejor no, a lo mejor tú ya sabrás más por el hecho de que has investigado este autor, pero es que tiene como también como mucho espíritu de Ken Loach. Uh-huh. Sí, claro. O sea, Ken Loach también tiene esta cuestión como de... Puede ser como muy, muy doloroso, pero siempre tiene esta parte como cómica, ¿no? Sí. O sea, que es como fascinante. Uh-huh. No sé si tenga que ver también con la cuestión de que pues, él estudió en Inglaterra. Puede ser. Toda la herencia del free cinema y uh-huh. ¿no? O sea, de Mike Leigh, de Ken Loach. O sea, pues igual se nota en toda la filmografía de este señor. Uh-huh. Y pues sí me gustó bastante. Hasta quiero ver más de lo que hizo. Y algo que también me llamó mucho la atención fue que, o sea, justamente cuando la estaba acabando de ver, sí busqué como pues ver como las críticas. Uh-huh. No busqué videos, o sea, busqué como más bien como escritos de lo que podían decir. Uh-huh. Y sí encontré muy poco. Se me hizo como muy raro, o sea, todo decía como lo mismo, ¿no? De que Sergio Cabrera nació o sea, sí. Estuvo en China y huyó y que fue diputado y, o sea, como que todo contaba como lo mismo y realmente no hablaban como mucho de pues de lo que pudo como haber provocado, ¿no? Sí. Me costó trabajo como conseguir como información y sí. Eso también como que me intrigó porque yo creo que sí debe tener, o sea, por lo que ustedes comenten, creo que sí debe tener como más relevancia de lo que se cree, ¿no? Sí. O sea, y que quizás fue como muy impactante, pero quién sabe por qué, pues ahorita está como pues así que entre la maraña de pelis, uh-huh. Pues posiblemente no esté como no esté en el foco de atención, pero sí debería de estarlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, bueno, por cierto, Sergio Cabrera ahorita es el embajador en China, ¿no? De Colombia en China, sí. Bueno, hay otra cosa interesante que es, yo siento que la película tiene también, bueno, son muchas fuentes porque está obviamente lo español en este sentido como de estas sátiras, ¿no? Que son muy españolas, ¿no? Hasta el teatro más clásico. Pero por otro lado está esta influencia obviamente del discurso ideológico claramente, ¿no? Por esta gente que se formó específicamente en ese contexto.
Y siento que tiene hay mucha influencia, por supuesto que ahí está el realismo socialista, ¿no? O sea, este asunto de lo colectivo, ¿no? Estas colecciones de rostros, de gente trabajando, ¿no? Eso también, digamos, son diferentes fuentes. Es probable seguramente que el free cinema en Inglaterra tuviera también una influencia ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, otra es, esta se llama La Estrategia del Caracol, y Sergio Cabrera era muy admirador de Bertolucci. Pues es que el realismo socialista no tiene humor, güey. No, no, sí, claro. O sea, si tú lees las novelas de esos güeyes, o sea, como otra influencia. Lo que menos tienen es humor, y este güey tiene... No, yo digo más en el sentido del estilo, ¿no? Claro. O sea, de los grupos humanos, ¿no? Como de gente que está buscando como una reivindicación social y cosas así, ¿no? Uh-huh. El humor sí es, por supuesto, yo siento que tiene mucha herencia de lo español, y tiene mucho que ver en parte, yo pienso, esta circunstancia específica de que un par de los actores que son muy protagónicos participaron en la escritura del guión. Entonces, sobre todo, yo siento que eso se percibe mucho en los diálogos. Hay líneas que son como muy, muy buenas, muy potentes. Yo las recuerdo mucho. En la Cinemateca allá en Bogotá está la frase cuando él le dice al otro abogado, que le dice ¿sabe una cosa, Mosquera? Su madre nunca fue propiedad privada, ¿no? Cuando le dice, la casa Uribe es propiedad privada, dice, su madre nunca fue propiedad privada, ¿no? Y bueno, la frase final de la película, la de ahí está su hijo de puta, Casa Pintada, se volvió, digamos, parte de la cultura popular allá en Colombia, ¿no? Obviamente, ¿no? Y hay una colección tremenda. Hay personajes que tal vez no son los que llevan más la acción, pero también son muy interesantes, como el del travesti, el del cura, esta escena del cura con el travesti. El culebrero también es muy bueno, ¿no? Hay una parte que va con el cura a buscar cosas. A mí me encanta esa frase cuando el cura le dice, a ver si nos dan rebaja, ¿no? En los camiones, ¿no? Y entonces él le dice, las rebajas en la tierra son deudas en el cielo. Y el otro le dice, pues son rebajitas, padre, ¿no? Son rebajitas, ¿no? Esas cosas que son como detalles. De hecho, otra cosa célebre que dijo García Márquez de esta película es que él dijo una frase muy elocuente, que fue que él dijo que era el primer guión que leía escrito en colombiano. Eso me llamó la atención, y eso, pues claro, les satisfizo mucho escuchar eso, ¿no? Bueno, no sé, Paco. Sí, bueno, a lo mejor las personas que no la han visto tienen un montón de dudas. Les cuento un poquito de qué va o cómo se trata. La película empieza con un desahucio, y entonces en el desahucio tenemos a Carlos Vives, que es un reportero de la televisión, y entonces se acerca el culebrero, sí, que empieza a hablar de eso, ¿no? Que aquí quiero que me cuentes, y bueno, ahorita que acabe mi intervención me encantaría saber si así son los colombianos, porque todos son como que todos los personajes son muy grandilocuentes, ¿no? Y bueno, tenemos para mí siempre el mejor español es el colombiano, ¿no? O sea, el más educado, el más refinado, que también tengo entendido que también tiene un slang muy guarro, muy prosaico, pero siento que sí, quién sabe por qué, pero siento que desde mi punto de vista el español más refinado, más alto está en Colombia, ¿no? Entonces veo todos estos personajes que son muy grandilocuentes, ¿no? El culebrero, el personaje, el papá, el Jacinto, que es el papá, y todos los personajes son, pues eso, echan como un discurso muy meditado, muy pensado, muy, ¿no? O sea, tienen una alta capacidad de hablar. El perro, ¿no? Que es increíble la manera en la que diserta, platica, habla, negocia, discute con los otros abogados. Se me hace, pues eso, muy curioso, y pues o sea, para mi visión es la Colombia más auténtica que existe, o que yo he visto, que no está ni en las telenovelas ni en las series de televisión, sino pues eso, en esta película yo siento que es como la Colombia más auténtica. Entonces, este personaje, que es el culebrero, lo que hace es que cuenta lo que sucedió en una
pues yo le llamaría en México una vecindad, Sí. ¿no? Como las de Santa María la Ribera, Sí, donde sí. pues es un edificio viejo, donde las personas fueron agarrando diferentes habitaciones y se convirtieron en microdepartamentos, ¿no? En el centro de Bogotá. Y pues lo que ves tú al inicio es que los policías tienen un enfrentamiento pues bélico, de bombas, de pistolas, un desalojo violento, ¿no? Y entonces los vecinos de al lado están viendo que pues ya vienen por ellos, ¿no? Porque lo que quieren pues es esta cosa de la gentrificación, que además tiene una actualidad y una vigencia. O sea, esta película pues, la pones en México, la pones en España, la pones en donde sea hoy en día, y pues el problema de la vivienda, ¿no? Esta cosa que pues nos suceda a nuestra generación, ¿no? Nuestros papás pues hicieron de cierta manera, lograron comprar un departamento, una casa, o los papás de nuestros papás, o en cierta manera, y ahora es una realidad pues bastante complicada y chunga, ¿no? De poderte hacer de una propiedad, y bueno, lo vemos claramente pues en esta película de 1993, ¿no? Y lo que cuentan pues es esto, que ellos van a ser desahuciados y encuentran, entonces no les voy a hacer el spoiler, pero ellos encuentran una manera pues de llevarse, o de que aunque los desahucien pues sigan manteniendo la casa en cierta manera, que es muy divertida y muy audaz y muy curiosa, ¿no? Y bueno, pues crean ellos todo, entre ellos crean, pues es una comunidad donde todas las decisiones las discuten, y bueno, viene este tercer acto donde todos se ponen a trabajar de una manera u otra, y ya descubres qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y es muy divertido y es muy chulo y muy bonito, ¿no? Y pues siento que es una película, pues eso, pues que tiene una estructura dramática que pues evidentemente viene del guión, y que pues consigue y muestra muy claramente pues cómo hay una cabeza muy inteligente detrás de esto, porque eso empieza pues con una cosa, te pasa otra, te pesan los antecedentes, después ves toda la situación, y bueno, acaba con la entrevista en la noche de que sigue el culebrero contándole a Carlos Vives lo que pasó, ¿no? Creo que es una gran crítica pues social, otra vez a la gentrificación, al problema de la vivienda, que sigue teniendo un montón de problemas en la actualidad. Es una clara crítica al corporativismo, ¿no? A cómo estas compañías grandes, pues eso es lo que está pasando en esta cosa que ahora es tan actual y vigente en la Ciudad de México, que es el cártel inmobiliario, que es en la Benito Juárez, ¿no? Que lo que tratan es de comprar casas, o comprar 2 o 3 terrenos de casas, tiran las casas y pues construyen edificios de 40 pisos, 20 pisos, y pues no hay agua, no hay estacionamiento, no hay pues eso, ¿no? De esta hambre voraz capitalista, y cómo pues deja a las personas que han vivido ahí o que han pagado la renta y todo, pues por los intereses del dueño, pues son los que prevalecen, o los que ganan, ¿no? Y pues creo que pues eso, que es una película extremadamente vigente, que nos podemos espejear claramente. Obviamente habrá arquetipos colombianos que no son tan parecidos a los mexicanos, pero claro que vemos a la señora que toda la vida ha vivido con el señor enfermo, a la pareja medio joven, pero que son pues eso, chistosos. Es muy típico de las vecindades mexicanas o de la época del oro, pues tener este personaje de la prostituta, que en el caso de esta película pues es un transvesti, ¿no? Un transvestido, que además pues eso era en 1993, pues era una avanzada pues total. Tan es así que el personaje pues no lo realiza un transexual, ni lo realiza un hombre, sino que es una mujer que la hace de mujer, y después es una mujer que la hace de hombre, y pues que actúa de hombre transvestido, ¿no? Entonces, y bueno, la crítica también a la iglesia y esta cosa, bueno, no es crítica, porque inclusive le humaniza bastante al sacerdote, y esta cosa de que necesita afecto y necesita contacto, y todo lo hace muy humano, y pues creo que se podría traslapar a cualquier parte, ¿no? Y también me parece muy curioso, pienso mucho en Santa Fe, ¿no? Porque justamente el personaje rico pues vive en las alturas, no conozco Colombia, no tengo la suerte de conocer Bogotá, pero otra vez en el imaginario que tengo por las series y por las telenovelas, pues siento eso, que es como la Ciudad de México, que está como en una olla, porque siempre que veo los establishing shots de Colombia, pues es las montañas, ¿no? O se ven como cerros alrededor, ¿no? No conozco realmente de primera mano la orografía de Bogotá, pero pues eso, es muy curioso que
el dueño corporativista de del lugar, pues vive pues en un Santa Fe o en un Lomas Verdes o en un lugar como en Alto de los Cerros, que es lo privilegiado, y justamente ellos a donde van a donde consiguen el terreno o el lugar en donde se van a quedar, pues también está, pues eso, en las alturas, en los cerros, en la periferia, pues eso, que es como Santa Fe, ¿no? En Coajimalpa tienes, pues por un lado, los edificios más corporativistas y las casas y los departamentos más high, y atrás tienes pueblos y basureros y pues lugares con un montón de pobreza, ¿no? Pero en general, pues eso, es una película muy divertida, muy entretenida, se te va de volada, el giro que le dan o de lo que se trata esta estrategia del caracol es muy bonita, y pues a mí se me hace así, pues desafortunadamente tampoco conozco tanto el cine colombiano. Claro que llega aquí a México las cosas pues muy importantes y muy excepcionales, ¿no? De grandes festivales, no tengo un contacto así de primera mano con el cine pues de todos los días de Colombia, pero pues sí, en cuanto pienso en cine colombiano, pues obviamente pienso en la estrategia del caracol, que es una película que desde hace 30 años me encanta, me gusta, y pues eso, ¿no? Ya nada más para complementar o terminar esta disertación, es la película, o bueno, no sé si sigue siendo, pero yo creo que sí debe de ser, duró 11 meses en cartelera en Madrid, en España. No tuvo justamente los distribuidores, agarró de todas partes. El Gabo, pues eso, pues es un ciudadano del mundo y conocía a todo el mundo. Tuvo, pues eso, en algún momento apoyo, sí, de productores mexicanos, pero también de el Festival de Venecia, ganó cosas en Berlín, y la distribuidora internacional fue española, ¿no? En México no tuvo toda la difusión, o yo no recuerdo haberla visto tanto en cines comerciales, ¿no? Les digo, a mí la película llegó en la muestra, y la muestra pues tiene pues 100,000 impactos seguros en todos los estados por toda la difusión que se da, pero no fue así un hitazo cine comercial, pero sí, claro que la veíamos en la parte de arte de los cineclubes y de los lugares, pues siempre estaba el VHS y luego el DVD de la estrategia del Sí, yo sí recuerdo por ejemplo el póster, Uh-huh. yo no lo había visto, pero Uh-huh. sí tengo como muy claro la cuestión como del Es sí, súper del cartel bonito. y de la torre, ¿no? O sea, Que es súper, yo dije, es no, como hay varias películas mexicanas que tienen esa estética, sí, que es un dibujo muy, pues eso, muy en cierta manera ingenuo, pero que demostraba eso, ¿no? Y a mí, pues eso es lo que, y pues eso, duró 11 meses en cartelera. O sea, ahora cualquier alumno, cualquier persona que le dices, es que una película duró 2 o 3 meses, les parece asombroso, pero eran las épocas a mí me sorprendió mucho en la que duraban pues meses. A mí me sorprendió mucho como sobre todo la cuestión del principio de todo, o sea, pues de que sí ves de que es una película que un buen de gente, o sea, pues contribuyó, ¿no? Para que fuera posible, o sea, Sí. de cómo inicia la peli, que salen así toda la cuestión de todas las menciones de todos los países que estuvieron como presentes para que fuera posible. Sí, O sea, sí, costó mucho hacerlo. Sí, pero es como chingón porque, o sea, ya cuando la acabas de ver, o sea, dices, no, pues, Pasó lo mismo. o sea, pues qué bueno que existe, ¿no? Claro. O sea, porque... Sí, pudo haberse quedado ahí guardada, la verdad. O sea, porque no es una película complaciente, o sea, en ningún sentido. O sea, sigue siendo como algo que, o sea, pues que sí te afecta y que realmente pues puede como estar como muy presente, ¿no? O sea, y se siente chido como ver eso, ¿no? O sea, como que ya primero dije, ay, no, es que pedo, pues, ¿no? O sea, con esto, o sea, pues sí te intriga, ¿no? O sea, hasta crea suspenso como, Claro. ¿no? O sea, todo está así mudo, ni siquiera hay música ni nada, y de repente es así como el apoyo de no sé dónde, y tal, y así dices tú, ay, cabrón, pues, ¿qué voy a ver, no? Sí. Y Sí. lo peor y lo más cabrón es que lo cumple, ¿no? Ajá, O claro, sea, claro. o sea, es chingón, o sea, eso, ¿no? Sí, ahí digamos, hablando un poco ya de la película en específico, hay varias cosas, un poco así como inicia la película con este tema bueno, hay cosas que se dejan saber de fondo, ¿no? Por ejemplo, el paisa, el culebrero está contando la historia en otro desalojo, ¿no? Sí. O sea, es como este güey anda de desalojo en desalojo, ¿no? Como
como esta gente que vive como a la deriva, a fin de cuentas, o sea, no es una cosa que te digan específicamente, pero De eso tu oficio, ¿no? lo deduces, ¿no? Lo deduces que este güey es este tipo que vive como, o sea... Pero desde mi punto de vista es lo que me intriga y quiero preguntarte, es cultísimo, ¿no? O sea, es la manera de hablar, sí. Y el abogado es cultísimo y todos los personajes me parecen muy cultos, ¿sabes? Sí, Ahí fue ahorita que me hiciste esto del culebrero, a mí se me hizo como bien chingón, como toda esta, o sea, me acordé un poco de las películas de Vigas-Luna, toda esta parte como de la importancia de la oralidad, ¿no? Sí. O sea, de cómo... Sí, es muy español, sí. Estos planos así y de que en serio empieza a hablar, o sea, y le da este como realismo así como súper interesante, o sea... Sí, pero también no algo de... fingido, es un poco Berlanga también, ¿no? También. Sí. Bueno, pero empieza y después da paso a la escena de la pajarera, se llama la casa de al lado, la que desalojan violentamente, que siento que ahí hay un montón de referencia con el Potemkin, cuando sale la señora con el niño, sí. Ese es Potemkin, ¿no? O sea, es igualito, ¿no? Cuando sube las famosas escalinatas de Potemkin. Y bueno, tiene mucho humor, o sea, en muchos detalles, o sea, que este tipo grita, ellos están atrincherados, ¿no? Porque esa fue la decisión que tomaron ellos de cómo van a resistir la situación, o sea, irse ya pues a los plomazos, ¿no? Y el tipo, ahí empiezan las bromas, ¿no? Que dice, les grita, vengan a sacarnos sapos hijo de putas, ¿no? Y dice, ¿qué dijeron? Y entonces es un poco la crítica, como esta formalidad de los notarios y de esta gente, ¿no? ¿Qué dijeron? Vengan a sacarnos sapos. O sea, lo había notado en la maquinita, ¿no? Que es como esta cosa súper rígida de los notarios y estas cosas, ¿no? Ahora, tiene también el tema de... O sea, el Jacinto es totalmente un anarquista, ¿no? Porque esa es un poco la diferencia que tiene con el perro, es que este güey sí cree en la ley, en la institucionalidad, por supuesto con todas sus triquiñuelas de decir cómo retuerzo la ley para ganar tiempo, para extenderla, pero el otro está decidido desde el comienzo, él sabe perfectamente que no van a tener oportunidad de ganar, y la decisión que toma desde el comienzo es la anarquía, ¿no? O sea, de decir, vamos a hacer un plan de resistencia y lo que vamos a defender es la dignidad, que es lo que nos queda, ¿no? Eso es una decisión instantánea, ¿no? Ahora está también el elemento de la religión, ¿no? O sea, el milagro, aparece la Virgen, ¿no? Y entonces dice el perro hablando con el otro, dice, güey, ¿ahora qué hacemos? Porque esta madre se nos vuelve un centro de peregrinación, ¿no? Y entonces le dice, él le dice, no, si se nos vuelve un centro de peregrinación, nos vamos para el carajo todos, ¿no? Y el güey, y me gusta mucho esa escena porque este güey marxista, ateo, anarquista, todo eso, y están todos rezando, y el güey le dice, y la señora la beata le dice, no, vamos a rezar, y la condición que pongo es que saquen primero la Virgen, ¿no? Y no sé qué, y están rezando y todos arrodillados, este güey parado, pues porque es ateo total, y le dice, arrodillados todos, güey, ¿no? Y entonces le toca al anarquista, por llevarse bien con esta señora, porque sabe que le puede armar un pedo, te tienes que arrodillar y rezar, ¿no? Sí. Y está llena de esas cosas, y bueno, viene el tema, hay muchas aristas por ahí, que es el tema de lo judicial, la relación perversa como entre la gente de poder económico y la justicia, ¿no? Como este tipo soborna al juez, y este tipo, o sea, también que es como, de cierta forma cierto que está alimentando ese poder, como para darle más valor a lo que ellos están haciendo, ¿no? Este güey, el otro día vi un meme muy bueno, muy colombiano, por supuesto, que salía la foto del perro Romero y el Saul Goodman, ¿no? Que decía, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? que es el perro Romero, que a punta de inventos y de retorcer la ley, pues consiguió el tiempo para que terminaran de hacerlo, hasta quitar las placas de la dirección y cosas así, ¿no? Siento que en medio de todo eso, sí hay momentos, el asunto de esta mujer con el... Bueno, que esa es otra cosa, que los nombres tienen mucha intención, ¿no? Porque el que está paralítico es Lázaro, ¿no? Sí. Es como el Lázaro, levántate, pero no.
y hay un ladrón que se llama Dimas, ¿no? Como el de la cruz, ¿no? Y un mensajero que se llama Hermes, ¿no? O y la beata se llama Trinidad, ¿no? Es como esta cosa así. Sí, no hay, se nota que ellos como que lo piensas. Ajá, claro. Pero entonces esta señora con que también es una actriz muy importante allá, con este señor. Se le nota, se le super nota así. Sí. Que, aunque tiene poquitas pedazos y todo, dices, esta según en Colombia es... Sí, es muy importante. Sí, bueno, casi todos lo son, eran actores muy relevantes de la televisión y el cine, sí. Y el asunto con este señor también es interesante porque ese instante que es en medio de todos estos diálogos súper inspirados y estos momentos de humor así en los diálogos muy, muy afortunados, de repente está este instante cuando ella decide ya se tienen que ir, ¿no? Y le dispara, y el plano es muy bueno porque estamos como en la perspectiva de él y vienen todos contra la cámara, ¿no? Y todos al parejo van subiendo el ataúd colgando, que lo están transportando y están lavados en lágrimas, ¿no? O sea, un poco esa pena compartida, como que deja ver cuáles son los vínculos que hay ahí en esa familia, ¿no? Porque, digamos, ninguno era un extraño, ¿no? Efectivamente era como una especie de familia que se había tejido ahí por la convivencia y todo este asunto, ¿no? Y bueno, yo creo que también, yo siento que más allá al final la película yo siento que termina teniendo un asunto, un tema que va más de fondo que, por supuesto, está muy evidente el tema de la disputa de clases, ¿no? De decir, el rico que quiere desahuciar al pobre, ¿no? De cierta forma. Pero siento que en el fondo el tema de la dignidad es muy, muy extenso, ¿no? Porque es como la dignidad contra el atropello, la dignidad contra, como decir, güey, tú puede que pierdas, ¿no? Puede que pierdas, puede que ya sepas de antemano que no vas a ganar, pero lo que tienes que esforzarte al máximo es de salvaguardar tu dignidad, ¿no? Sí. O sea, en el caso más cabrón que sea, te puede pasar lo que sea, pero la dignidad, que no te la toquen, ¿no? Yo siento que eso está muy padre en la película. Y bueno, el final, pues sí es muy... Que por cierto, en el rodaje fue una escena, pues bueno, cuenta que les hizo construir, obviamente no iban a tirar la fachada de la casa, ¿no? Entonces a un maestro de obra le hicieron construir un muro igualito, y entonces fue muy exigente con decir, tiene que ser igual, tiene que quedar igual, ¿no? Y después pues lo tiraron, le metieron como una palanca y lo mandaron abajo, ¿no? Por allá, por supuesto, en un terreno por allá baldío. Y afortunadamente estaban filmando con varias cámaras porque la frontal no filmó, se trabó en ese momento. Imagínate para repetir esa. Entonces, sí, como Tarkovsky con la casa, ¿no? Exacto, algo parecido pasó ahí, ¿no? Y pues es muy interesante porque de cierta manera la dinámica que tiene esa acción, ¿no? Que se levanta todo este polvo, ¿no? Siento que le da, en términos como del montaje interno, le da como una transición muy padre porque, claro, se hace polvo, pero a medida que se va difuminando, disolviendo el polvo, empieza a aparecer la frase poco a poco, que es como, da mucha risa, pero al mismo tiempo es muy satisfactoria, ¿no? Es como si le mostrara el dedo así, ¿no? Es como decir, güey, me jodiste, pero vete a la verga. Sí, no se te olvida, ¿no? Sabes que va a ser algo así y no importa, ¿no? O sea, porque por ejemplo a mí se me hizo como bien interesante toda esta cuestión de cuando pasa lo de la dinamita, pues sí, o sea, yo sí lo pensé, y cuando de repente sale la dinamita dije, qué chingón, ¿no? O sea, huevo, ¿no? O sea, anarquistas dinamita, ¿no? Tiene que pasar, ¿no? O sea, y sí me acuerdo así que, o sea, como esa sensación de decir, puta, qué chido, ¿no? O sea, por supuesto que tiene que pasar eso, ¿no? Y todavía tienes como unos 10 minutitos así en que, pues claro que tienes que salir eso, ¿no? Claro.
Sí, o sea, digo que se va disolviendo el polvo. No solo aparece la frase, sino en el contraplano empiezan a aparecer la cara de estos güeyes. Pero es que como a lo que voy es que a mí pero que se hace como una lección cinematográfica en cuestión de jugar un poco con lo... O sea, está como como afán como ridículo que mucha gente tiene con lo... O sea, de que, es que yo me lo esperaba y ya como que se sienten como decepcionados, ¿no? O sea, que hay cosas que son como realmente predecibles, pero son chingonas. O sea, está toda esta cuestión, por ejemplo, de lo del teatro, ¿no? O sea, del personaje del papá, ¿no? Sí. Y el tramoyista. O sea, y dices tú, pues claro, o sea, tú vas viendo eso así de la cuestión de cómo mueven, o sea, a entender, ¿no? De cómo se empieza como a tejer el enredo. Claro. O sea, de cuando van moviendo, por ejemplo, las paredes de la casa, cuando van arrancando todo esto, y dices, pues sí, o sea, tiene que... Claro, ya sabes qué va a pasar. Tú sabes que va a estar ahí algo, o dinamita o algo así, que por supuesto que lo van a, o sea... que se va a lograr algo interesante. Yo creo la sorpresa en específica, o sea, sí, lo que pasa efectivamente como que la trama la estrategia más bien, se va haciendo visible poco a poco, pero yo creo que la gran sorpresa es muy satisfactoria. No, pero la gran sorpresa para mí es la frase, porque cuando aparece la frase es como cierra un cabo suelto que decían, güey, es que que le dice al jefe, el abogado de los ricos le dice al otro, no, doctor, es que es que la van a entregar pintada, ¿no? Y pues lo hicieron para evitar el conflicto. Entonces ahí cierra muy bien ese cabo y pues sí es... Sí, te da mucha risa. Muy divertido. Ahora hay otro detalle ahí, que es que en Colombia el ciclismo es como el deporte nacional y ha tenido así muchos éxitos así de gloria. Entonces no es casual el final con el ciclista y al final llega ya como si fuera como llegar a la montaña, ¿no? Como si llegara a la meta y todos lo reciben así como un héroe, ¿no? Que es Arquímedes, el ciclista, ¿no? Que por cierto las bicicletas funcionan con ese principio, ¿no? De la presión que genera el Arquímedes, ¿no? Entonces, pues tiene muchos detalles. A mí también me llama mucho, hay también como pequeñas líneas narrativas que están por ahí, que tienen su mensaje de fondo. Por supuesto, el personaje del travesti tiene como un... por ejemplo, siento que hay muchos mensajes que están ahí de fondo, ¿no? Él tomó la decisión de volver a ser hombre, ¿no? De volver a vestirse como hombre se mete a la tina, ¿no? Y se está desmaquillando. Y lo primero que para hacer la prueba, lo primero que hacen es la tina. Que por cierto ese es el póster, ¿no? La tina está volando. Sí. Entonces, de cierta forma es como que coincide muy bien con esta cosa del travesti, como dejando su identidad de mujer, ¿no? En cierto punto. Luego está también lo del cura, obviamente ese instante con el cura, pero el cura también hay una cosa muy chistosa que la beata le dice, hay un momento que están viendo cómo están subiendo las cosas y eso, y le dice al cura, le dice, padre, ¿cuándo vamos a rezar? Y él le dice, ahorita, ¿no? Como ahorita que acabemos, ¿no? Como que la beata tenía hasta la madre al pinche cura de estarlo buscando a toda hora, ¿no? Tiene un montón de esas cosas y siento que, bueno, a mí en lo personal, el tema digo, muchas cosas porque, digamos, esta reunión, por ejemplo, cuando Jacinto lleva la maqueta con la maquetita a escala de las torres, ¿no? Que le quita la mantita y todo el mundo se sorprende, ¿no? Eso, esa reunión así, para mí eso es muy familiar, o sea, de reuniones familiares así, 15, 20 personas en un lugar así reunidos. Eso por un lado. Otra es la ciudad, ¿no? Este güey, a mí me quedó muy marcado desde que la vi, esta imagen de cuando este güey sale al final, el perro, y dice, y se está peinando el bigote, ¿no? Y dice, yo ya no soy el representante de esto, ¿no? Ya no soy el abogado de esto. Y se va caminando y luego deja de actuar frente a ellos y va caminando así muy agitado y la cámara la ponen sobre él y lo va siguiendo, pero sabes que hay una cosa intensa que está pasando, ¿no? Ese caminar por las calles de Bogotá, de este tipo así muy abrigado y vestido de esta manera, es muy característico. Así uno ve mucha gente ahí, ¿no? Como con prisa,
abrigados porque hace frío, la lluvia en ciertos momentos. Y bueno, en la época también, sí, digamos que fue muy importante también para el cine colombiano, en el sentido de que esta película sí fue como un parteaguas en ese punto, y en esa época vinieron unas cuantas más en los 90, un poco antes de esta, otras en Bogotá, y bueno, por ejemplo, La Vendedora de Rosas en Medellín, Sí, sumas y restas, ¿no? que son, digamos, Es otra cosa. una problemática social sobre la violencia específicamente, ¿no? De lo que habla. Pero algo que me sorprendió mucho también es la cuestión como de la... O sea, por ejemplo, si tú ves las sumas y restas y ves la de la vendedora de rosas, Ujú. por toda la cuestión de aquí, el cuidado del sonido es como... No, esas Esa- son como muy documental, ¿no? Como documentales hechos ficción, básicamente, ¿no? Sí, pero sí se nota mucho. O sea, Claro. aquí sí está como súper bien hecho eso, ¿no? Y está Sí. súper bien cuidado, ¿no? Está bien cuidado, claro. Sí, yo siento que... Y bueno, tuvo la historia misma de la película, tuvo por ahí, digamos, como varias cosas alrededor, por ejemplo, la participación de García Márquez en desatascarla, ¿no? Entonces, la misma historia que tuvo detrás Ayudó. terminó volviéndose como toda una historia aparte, ¿no? De la misma película, ¿no? O sea, la película se volvió un fenómeno allá por fuera de la misma película, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen de que es una película, un poco por el tema que toca, que tiene una vigencia importante, y siento que eso va a estar pasando mucho más frecuentemente, ¿no? A medida que pasa el tiempo, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya no hay espacio, o sea, es una ciudad inmensa, entonces la gente siempre busca estar como en una zona céntrica para moverse a su trabajo y esto, y ya no hay espacio a lo ancho, ¿no? Entonces se están empezando a hacer edificios, a construir para arriba, y pues eso implica un impacto social tremendo, ¿no? La señora esta en la película dice, yo llevo aquí 50 años largos viviendo acá, ¿no? Y este güey, el otro, el rico, el Holguín, hay un momento que dice, a mí en realidad no es que me importe la casa, sino me interesa el terreno, ¿no? Entonces esta gente está totalmente desentendida de la parte humana, de la vida de esa gente, ¿no? Hay una parte también cuando está comiendo cuando invita a comer sushi al juez, que el güey no sabía que era pescado crudo y tal. Y hay una parte que le dice, no, pues empiezan a hablar de los bancos, y le dice al güey, no, pues es que los bancos también hacen patria, ¿no? Así decía, ¿no? Y está lleno es como una colección de esas cosas, ¿no? Bueno, no sé qué más tengan para decir de esta película. Yo, pues, que es súper bonito, para terminar, que el éxito se debe a lo colectivo, ¿no? O sea, que eso es súper bonito, es algo muy latinoamericano, es algo muy rescatable, es algo que me encantaría ver, pues, en el cine mexicano, ¿no? O sea, cómo esa colectividad Sí. puede triunfar, ¿no? Que debe de haber películas, ¿no? Pero no es tan común, y entonces este cine social, que además es divertido, que además es crítico, pues nos hace mucha falta, ¿no? Y que tiene también su trama, ¿no? Un poco como decía Tix, hasta genera cierto suspenso, ¿no? Como tiene su emoción, sí, ¿no? sí, todo el tiempo. Y súper entretenida, ¿no? Sí. Tix. Sí, no, y pues para mí sí creo que, o sea, sí es una película que pues que está como es muy divertida. O sea, y además de eso, o sea, sí es una película que pisa los callos, ¿no? O sea, que sí realmente cuestiona el poder, y pues creo que por eso es interesante. O sea, la podemos ver pues en México, la podemos ver o sea, casi en cualquier país, y es algo que siempre es algo que te va a afectar. Sí. Bueno, con respecto a Sergio Cabrera, no hace mucho se escribió un escritor, hizo como una novela, como que hizo ficción un poco la propia biografía de Sergio Cabrera para una novela, se llama Juan Gabriel Vázquez, que es como uno de los escritores colombianos, y yo diría que latinoamericanos ahorita del momento, y digamos que hizo, como en novela, escribió
la biografía de Sergio Cabrera que se llama Volver la vista atrás. Entonces, muy recomendado ese libro. Que yo creo que ahí, digamos, hay mucho de esa, porque esta película, por supuesto, tiene mucho que ver la historia personal de Sergio Cabrera, que por cierto también fue guerrillero. En los años 70 estuvo en las filas del ELN, que es una de las guerrillas más antiguas allá de Colombia. Entonces tuvo esta historia totalmente de izquierda y de armada incluso, y bueno, y en la China estuvo criándose prácticamente, y después estudió en Londres, y después estuvo en Londres, y después hizo comercial. Bueno, hay una anécdota interesante que tenían tantos problemas para filmar en cierto punto porque se les había acabado el dinero, les dejaron de dar dinero, que esta parte de los ricos del departamento, este güey estaba filmando comerciales y lo que él quería era filmar comerciales para conseguir lana y meterle a la película, ¿no? Entonces en una de esas estaban filmando, haciendo un rodaje de un comercial en una de estas casas de ricos allá, y este güey sin permiso de los del comercial ni de nadie, como que en chinga en unas horas dijo, güey, hagámosle allá y metamos acá y filmemos esta parte así en chinga, ¿no? Entonces mucho se hizo así, ¿no? Como de una forma muy rebelde, ¿no? Pero pues también es un tipo muy de mundo porque pues estudia en Londres, también digamos y bueno, su papá como se hizo toda una personalidad del teatro, pues también digamos llegaron a ser parte de cierta burguesía, ¿no? Entonces es un tipo que ha estado como en escenarios muy diversos, y entonces la novela de Juan Gabriel Vázquez. ¿Y si se consigue, no? Sí, Volver la vista atrás. Okay. Bueno, pues ahí está entonces la estrategia del Caracol. Sí, véanla, que es una película que vale mucho la pena. Bueno, para empezar, sí, efectivamente es muy entretenida. Entonces, para empezar, es la seguridad de que no se van a aburrir para nada, ¿no? Y bueno, un saludo a mi madre que nos ve, y que le gusta mucho esta peli, la fui a ver con ella en el estreno. Bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio de Sin Camino a Hollywood. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like si les gusta, comenten. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Entonces síganos también en las redes sociales, ¿no? Nos vemos la próxima. Chao.